Bienvenidos a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde las emociones se desbordan, las intrigas nos mantienen al borde del asiento y los galanes nos roban el aliento. Soy yo y estoy feliz de tenerlos una vez SAQ. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión superíndice 3N desenfrenada, secretos inconfesables y por supuesto, amor verdadero. Porque hoy les traigo una joya turca que los dejará sin aliento. Prepárense para enamorarse, sufrir y vibrar con cada capítulo, porque vamos a hablar de una serie que lo tiene todo: drama, romance, pasión superíndice 3N y unos besos que que se les ponga la piel de gallina. Antes de que empecemos, no olviden darle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, que no se lo pierdan. Además, al suscribirse entran en la rifa de una sorpresa muy especial que revelaremos pronto. Que no esperen mudes. Ahora superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, preparen sus paumas menos vuelos, porque hoy hablaremos de amor prohibido, o como se conoce originalmente a Ekmemnu. Su copyright, que muchos de ustedes ya la conocen, pero hoy la vamos a analizar a fondo, desde sus personajes SIQ superíndice 3 Nikous hasta sus escenas memorables. Y por supuesto vamos a hablar de esos besos que nos hicieron suspirar a todos. Amor prohibido es una historia que gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. A primera vista parece una decisión superíndice 3 en el superíndice 3 Jika, seguridad de con superíndice 3 Mika, una vida de lujo. Pero Biter se siente sofocada en su matrimonio, atrapada en una jaula de oro. Y es entonces cuando aparece Belul Aznedar, el sobrino guapo y seductor de Adnan. Belul es un mujeriego empedernido, un joven que vive la vida al máximo sin preocuparse por las consecuencias. Al principio Biter siente repulsión superíndice 3N por con diéresis copyright L, lo ve como un más menos o mimado y superficial. Pero poco a poco, la atracción superíndice 3N entre ellos se vuelve innegable. Comienzan con miradas furtivas, conversaciones llenas de tensión superíndice 3N y finalmente ceden a la pasión superíndice 3N. Y aquí es donde la serie se pone realmente buena. Porque su relación superíndice 3N es un torbellino de emociones, deseo, culpa, miedo, celos. Se aman con locura, pero saben que su amor es prohibido. Adnan confía en ambos, los considera parte de su familia. Y la idea de traicionarlo los consume por dentro. Pero la pasión superíndice 3N es ese fuerte que la razón superíndice 3N. Biter y Belul se entregan a su amor prohibido, arriesgando todo por unos momentos de felicidad. Sus encuentros son clandestinos, llenos de adrenalina y pasión superíndice 3N. Y amigos, los besos. Los besos entre Biter y Belul son legendarios. Son besos llenos de deseo, de desesperación superíndice 3N, de un amor que saben que no puede ser. Son besos que te dejan sin aliento, que te hacen sentir la tensión superíndice 3N y la emoción superíndice 3N de la historia. Recuerdo especialmente la escena en la playa, bajo la lluvia. Esa escena. La tensión superíndice 3N acumulada durante capítulos explota en un beso apasionado, un beso que lo dice todo. La desesperación superíndice 3N de Biter, la culpa de Belul, el deseo incontrolable que los consume. Todo se refleja en ese beso. Es simplemente IQ superíndice 3 Nico. Pero amor prohibido no es solo romance y pasión superíndice 3N. También copyright N es una historia sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Biter y Belul creen que pueden mantener su secreto para siempre, pero las mentiras siempre terminan saliendo a la luz. Y cuando la verdad se descubre, todo se derrumba. La serie explora temas como la ambición superíndice 3N, la envidia, la soledad y la búsqueda de la felicidad. Biter es una mujer que anhela ser amada y valorada, pero sus decisiones la llevan por un camino de autodestrucción superíndice 3N. Belul es un joven inmaduro que huye de sus responsabilidades, pero al final debe enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Los personajes secundarios también copyright N son fundamentales en la historia. Mademoiselle Denise, la institutriz de los hijos de Adnan, es una mujer sabia y leal que ve la verdad pero se mantiene en silencio por amor a sus protegidos. Firdevs Y Urreoilu,
la madre de Biter, es una mujer manipuladora y ambiciosa que siempre busca su propio beneficio. Y Nial Ziyahil, la hija menor de Adnan, es una joven inocente que sufre las consecuencias de las acciones de los Demud-S. Amor Prohibido es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y no te suelta hasta el final. Te hace reír, llorar, enojar y suspirar. Te hace cuestionar tus propias decisiones y reflexionar sobre el amor, la pasión superíndice 3N y la moralidad. Es una historia que te marca y te hace pensar mucho después copyright, ese de haberla terminado. Y aunque el final es devastador, es un final que le da sentido a toda la historia. Biter paga las consecuencias de sus actos, pero su muerte es también copyright N una liberación superíndice 3N. Belul se enfrenta a su culpa y huye de Estambul, buscando una nueva vida. Y los Demud-S personajes deben aprender a vivir con las consecuencias de lo que ha sucedido. En resumen, Amor Prohibido es una joya de las telenovelas turcas que no te puedes perder. Es una historia llena de drama, romance, pasión superíndice 3N y secretos inconfesables. Es una serie que te hará sentir todas las emociones y te dejará pensando durante mucho tiempo después copyright ese de haberla terminado. Y por supuesto tiene unos besos que te robaron en el aliento. Bueno, mis queridos amantes de las telenovelas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro recorrido por Amor Prohibido. Recuerden que esta es solo mi opinión superíndice 3N, y me encantará saber qué copyright piensan ustedes de esta serie. ¿CUL es su personaje favorito? ¿CUL es la escena que es los impactos superíndice 3? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. También copyright N, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que aman las telenovelas turcas. Ayúdenme a llegar a Demud-S personas. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gusta superíndice 3. Un like es una forma de demostrarme que les gusta mi trabajo y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que al suscribirse entran en la rifa de una sorpresa muy especial que revelaremos pronto. Así que no esperen Demud-S. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, el amor como en las telenovelas turcas siempre es complicado.